Somos alumnos de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Les presentaremos el diseño ortogonal de Taguchi. El equipo está conformado por Karen Martínez Francisco, Ana Karen Escudero García. El diseño robusto tiene sus orígenes en las ideas del ingeniero japonés Genichi Taguchi, donde la condición fundamental para que un diseño experimental sea de tipo robusto es que exista al menos un factor de ruido, para el cual se busca hacer que el proceso o producto sea insensible a su efecto, sin pretender controlar dicho factor. Para determinar condiciones de operaciones robustas a uno o varios factores de ruido, se utiliza un diseño con arreglo interno y externo. De esta manera, el ruido externo es el ambiente en el cual el proceso o producto se desempeña, y el ruido interno es la variación generada por el proceso de unidad a unidad, debido a su tecnología y a la diversidad de sus componentes. Por lo tanto, se desarrolló la práctica, la cual consiste en diseñar un avión de papel, donde el objetivo es que vuele la máxima distancia. Dentro del experimento, el arreglo interno, los factores controlables son el peso del avión, que depende del número de hojas, ya sean 1, 2 o 3 con las que se construye. El diseño del aeroplano, donde se determinaron 3 diferentes diseños, el ancho del papel y la longitud del papel, que posteriormente se mencionarán. Posteriormente se determinó el arreglo externo, cuyos factores son altura de lanzamiento, donde es sentado en el suelo y sentado en una silla, el ángulo de lanzamiento, que es a 45 grados y 90 grados sobre la horizontal, y la superficie del suelo dentro del instituto. Asimismo, se decidió trabajar con un arreglo L9 con 3 réplicas para los factores de control y un arreglo L16 para los factores de ruido. A continuación daré a conocer la metodología, para lo cual se representan la lista de materiales en la siguiente tabla, en donde utilizamos 15 hojas reutilizables, 3 reglas, 2 marcatextos, 2 tijeras, un resistor, un flexómetro, una regla, una silla y una cámara fotográfica. Después se identificaron los factores controlables, los cuales fueron el peso del avión, diseño del aeroplano, el ancho de papel, la longitud de papel, y los factores no controlables fueron la altura de lanzamiento, el ángulo de lanzamiento y la superficie de lanzamiento. Posterior a ello, se hizo una tabla para diseños de aviones en los cuales se pueden observar la cantidad de aviones, que fueron 9, porque se eligió un diseño ortogonal L a la 9 con 3 niveles y 3 réplicas. Para el avión 1, 2 y 3 se utilizaron una hoja. Para el diseño del avión 4, 5 y 6 utilizaron 2 hojas, y para el avión 7, 8 y 9 se utilizaron 3 hojas. Esto para definir el peso del avión. A continuación se dará a conocer el diseño del primer avión. Como se muestra, se hace un primer doblez como línea guía. Posterior a ello se hace un doblez en la parte izquierda y uno en la derecha, y se dobla la siguiente parte para hacer un ala, y posterior a ello se realizan 2 dobleces más para realizar el diseño del primer avión, y así es como queda el primer avión. Enseguida veremos el diseño del segundo avión. Igual se hace una línea guía al principio, dobleces, pero aquí es donde cambia el diseño, porque aquí estamos doblando la hoja a la mitad, y como pueden observar se nota un pequeño punto ahí en medio, el cual fue doblado de diferente manera. Un último diseño, que fue el diseño 3, igual se hace una línea guía vertical, se dobla la parte izquierda, la parte derecha, y se hace un doblez al centro. De igual manera se queda ese pico, se dobla, pero esta vez nada más se hacen otros 2 dobleces a comparación del diseño del segundo avión. Esto con la finalidad de ver qué avión volaba más y cuál era su movimiento. Bueno, la elección de la superficie, se eligieron 2 tipos de superficie. Uno de plano horizontal, el cual se encuentra dentro de las instalaciones del edificio G de Industrial. Esto se hizo porque nosotros pensábamos que los aviones iban a volar en línea recta,
y que no iban a interferir el aire ni otros factores ambientales, y se eligió un plano inclinado con la finalidad de observar qué es lo que pasaba con el movimiento o el vuelo de los aviones, si existían otros factores ambientales como el sol o la dirección del aire. El objetivo de esta práctica es diseñar un avión de papel que vuele la máxima distancia. Para lograr este objetivo se necesita saber qué factores influyen más en este experimento. Para esto ocupamos un arreglo ortogonal L9 para los factores controlables y un arreglo ortogonal L16 para los factores de ruido. Teniendo el registro de los lanzamientos, colocamos estos datos en el software Minitab para posteriormente comenzar con el análisis. Se comienza con el análisis de medias. En la tabla de respuesta para medias observamos que en la columna clasificar nos indica que el factor con mayor influencia es el peso del avión. En segundo lugar es el ancho del papel. En tercer lugar, longitud del papel. Y como factor número 4, diseño del aeroplano. Observando la gráfica de efectos principales para medias, podemos decir que el factor que más influye es el peso del avión, trabajando con un nivel 1. Posteriormente, para el diseño del aeroplano, estaríamos trabajando con un nivel 3, el diseño 3. Para el ancho del papel se estaría trabajando con un nivel 3, con una medida de 25.4 centímetros. Para el factor de longitud del papel se trabajaría con el nivel número 3, que corresponde a 25.4 centímetros. Se realiza la predicción de esta combinación, donde nos da como resultado que la relación señal-ruido es de 45.3588 y con una media de 243.296. Procedemos a realizar el análisis de señal-ruido, donde observamos que la tabla de respuesta nos dice que, de acuerdo a su clasificación, el factor con mayor influencia es peso del avión. En segundo lugar, ancho del papel. En tercer lugar, longitud del papel. Y en último lugar, diseño del aeroplano. Observando el comportamiento de la gráfica de efectos principales, la codificación quedaría de la siguiente manera. Peso del avión trabajaría con un nivel 2. Diseño del aeroplano, nivel 2. El ancho del papel, nivel 1. Longitud del papel, nivel 2. Obteniendo esto, se realiza la predicción, donde relación señal-ruido sería de 41.1602, una media de 133.163. Después de haber realizado el análisis de las dos gráficas, vamos a proceder a comparar la relación señal-ruido y la media. La gráfica de efectos principales para medias tiene una relación señal-ruido y una media mayor a la gráfica de efectos principales para relación señal-ruido, pero bien sabemos que nuestro objetivo es obtener un proceso más robusto, por lo cual se estaría trabajando con la codificación que se obtuvo en la gráfica de efectos principales para la relación señal-ruido. El orden de factores de mayor a menor influencia quedaría de la siguiente manera. El factor A, peso del avión, es el que influye más. El factor C, ancho del papel, quedaría como en segundo lugar. En tercer lugar, el factor D, longitud de papel. Y como último lugar, el factor B, que es diseño del aeroplano. Bueno, nuestra experiencia al momento de realizar esta práctica en un principio resultó divertido y fácil realizar los lanzamientos de los aviones, de igual forma medir las distancias y registrar los datos obtenidos. Pero conforme transcurría el tiempo y transcurrían los lanzamientos, nos resultó difícil. El experimento lo realizamos dentro del edificio. Había flujo de personas, tanto como de alumnos como de docentes, pero existían personas que no respetaban el espacio que estábamos ocupando y pisaban los aviones o movían el flexómetro o se tropezaban con el flexómetro. Por estas situaciones teníamos que realizar pausas y pues nos impedían realizar el experimento de manera adecuada.